Los demás, simplemente tomó el lugar que le correspondió, que le estaban brindando, e hizo lo que tenía que hacer, guiado por el Espíritu de Dios, y logró en aquellos 7 años de abundancia tener toda la comida y todo lo necesario, reservado, protegido, bien administrado, cuidado, para que cuando viniesen los 7 años de escasez. Y los 7 años de escasez iban a alcanzar a su padre anciano y a sus 11 hermanos mal agradecidos y perversos, que lo habían vendido como esclavo y que habían pensado hasta quitarle la vida. Pero como Dios estaba en el propósito, y eso es lo que Él reconoce y se lo hace y se lo transmite a ellos, dándosele a conocer después de una serie de experiencias, de encuentros y de motivos especiales, entonces Jacob y su familia se mudan para Egipto. 70 personas. La nación hebrea se va a formar en Egipto. Ha sido preservada de la hambruna. No se murieron. Y ahí están las tribus de Israel. Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, le puso Israel. Y José, su más pequeño. Todo bajo la bendición de Dios. Y de ahí va a salir una nación grande, que es Israel, que usted conoce. Y de ahí, de esa nación que usted conoce y de aquellos que estaban allá en Egipto, vino el Salvador, Jesucristo. Pero se necesitaba un hombre, un jovencito, José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No hay dolor, no hay resentimiento cuando un corazón está dentro del propósito de Dios. Téngalo presente. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel era otro joven. Estoy hablando para las personas más jóvenes y para las personas menos jóvenes. Todos somos jóvenes, recuerde eso. La juventud va por dentro, no va por fuera. Ahora bien, ¿qué pasó con Daniel? Otro joven, llevado a esclavitud, llevado como un rey más de la nación hebrea, y llevado bajo el grueso de un ejército que arrasaba con todo, de Babilonia, arrasaba con todo. Cuando usted estudia la historia del imperio babilónico y cómo arrasaba con los pueblos, usted se horroriza, se horroriza. Usted ve que las guerras de hoy en día son terribles. Bueno, pues quiero que sepa que las guerras de aquellos imperios eran mucho más horribles, más sanguinarias, más terribles. No se puede usted tener una imaginación, no sé, ni un cuadro, no se puede imaginar. Yo no se lo voy a decir. Va a tener deseo de vomitar, va a tener deseo de irse de acá, le va a doler la cabeza, va a decir: no me cabe eso en mi mente. Yo no sé cómo gente puede hacer esas cosas. Eso vivió Israel también. Y fueron llevados los jóvenes para un sistema que no los amaba, para gente que no hablaba su idioma. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre a Daniel, a Mesaque, a Abednego. Se lo cambiaron. Le puso el nombre que le quiso Nabucodonosor. Quiso cambiarle su identidad. Ya no te llamas así, ahora te llamas así. ¿Sabe usted que eso es lo que hacen los tiranos? Los tiranos le cambian los nombres a las personas. A veces le cambian los nombres, a veces le dan un número. Y usted tiene que responder por un número. En el ejército yo no sé acá, pero allá en mi país hay que responder por un número. 74, ese era yo, donde estuve 3 años en un lugar. Y después me pasaron para otra unidad, y entonces dejé de ser el 74 para ser el 121. Y había que aprender eso. Usted dice: ¿se acuerda? Claro, me acuerdo, ya eso hace casi 40 años ya. Claro que sí, se quedó grabado. Además yo era muy jovencito, era como José. Estaba en esa edad. Así que estaba bien limpio mi mente, bien clarita para recibir toda aquella experiencia y que no se me olvidara. Pero había un propósito también de Dios conmigo. Me estaba enseñando a vivir lejos de la familia. No porque me hubiera querido ir, sino porque necesitaba estar lejos de la familia. Me estaba enseñando que tenía que empezar a aprender a vivir lejos de mamá y de papá. Me estaba enseñando que mi hermano tenía que vivir también su propia experiencia, y mis primos. Me estaba enseñando que había que fortalecer la fe en Él, que había que confiar plenamente en Él. Me estaba enseñando a convivir entre personas que no eran agradables, que habían asesinos y borrachos, que habían marihuaneros, que había gente que tenían tipos de gangas dentro de la misma
lugar donde estábamos, donde la violencia se imponía, donde un machetazo dado a cualquiera le cortaba la cabeza, donde cualquiera se daba un golpe con ese machete para arrancarse un pedazo del cuerpo, y se lo hacía cualquiera con una frialdad tremenda. Cuando caía la noche era el momento más peligroso, porque usted tenía que descansar en una hamaca o en una litera de saco, donde había de todo tipo de bichos y de animales, y donde usted tenía que convivir sin luz eléctrica, y donde cualquiera podía llegar y darle un punzonazo y quedar sin despertar el próximo día, y nadie responder por el asunto. Yo viví eso. Y no solamente yo, otros muchos, pero aprendí. Dios me enseñó a salir de ese ambiente, a salir de esa situación sin resentimiento. No fue ahí porque era un malhechor, porque era un cristiano. Y por el testimonio de Jesucristo. En el año 65 se abrieron aquellas unidades de ayuda de producción, que eran campos de concentración en su primera etapa. Y después fue cambiando. Pero vivimos esa experiencia dolorosa, sabemos lo que significa, pero de allí salió un hombre que quería servir a Jesús. ¿Vio? Entonces el propósito de Dios, usted no lo puede entender a veces de primer plano, porque 24 horas al día metido en un lugar donde usted no quiere estar no es agradable. Le pasó a José, le pasó a Daniel. Pero se propuso en su corazón, dice el libro de Daniel, no contaminarse. Le quisieron cambiar el nombre, se lo cambiaron. Quisieron cambiar la cultura y tuvo que aprender el idioma de aquella, el imperio, el babilónico. Y dice acá en el capítulo 1 de Daniel, los versos del 8 en adelante, lo que voy a leerles ahora. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tengo a mi señor el rey, porque señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él va a ver vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pero Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, sigue la historia, usted la puede leer y va a ver las cosas que Daniel hizo porque Dios estaba con él. Y también estos tres que también pasaron esa prueba, pero después se queda Daniel solo, siendo el centro de la narración del libro, puesto que Daniel tiene un plan muy especial. Dios con él. Lo va a lanzar en el foso, lo va a pasar por muchísimas experiencias, los leones no se lo van a comer, Dios va a enviar a su ángel, tantas y tantas cosas, va a ver los sueños de los reyes, va a ver las escrituras de los juicios de Dios puestos ahí en la pared, nadie lo puede entender, es el lenguaje divino, y Daniel lo va a interpretar, y lo va a decir con toda osadía y con todo respeto: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, vas a comer hierba como los animales, te van a encadenar hasta que reconozca que el Dios, Jehová de los ejércitos, Él es el Señor. ¡Qué propósito! ¡Qué bendición! Es a Daniel quien se le revela las cosas en el Antiguo Testamento de las que van a suceder después. Es a Daniel que se le dice de que los libros de los seres humanos serán abiertos, las mentes, en el día del juicio. Es a Daniel quien se dice que muchos se levantarán del polvo para vergüenza y confusión eterna, y otros para vivir por la eternidad con Dios. Es a Daniel quien se le dice las cosas que van a suceder. Y después con el Apocalipsis completamos esa gran maravilla de revelación para saber que las cosas que van a suceder, que están en el plan de Dios, la iglesia está al centro de ellas, porque el propósito de Dios es otro con su pueblo, la iglesia. Fue usado de forma muy especial Daniel. Examina la vida de Juan el Bautista, otro personaje. Si usted va al Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 7 en adelante, se va a encontrar lo que pasó con Juan el Bautista. Ya usted sabe que Juan el Bautista fue el hijo de Zacarías y de Elizabeth.